buenos días, mis queridos alumnitos del primer año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes, hoy nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Muy bien, vamos a empezar entonces con el área de historia. Ustedes todavía están en el tema número 3 y corresponde la clase número 5 al tercer bimestre. Muy bien, vamos a seguir entonces con la civilización romana. Muy bien, recuerden chicos que la civilización romana surge de una pequeña comunidad de cultura agrícola que se fundó en la península italiana de la ciudad de Roma en el siglo X a.C. También recuerden chicos que existe una leyenda sobre su origen. Esa leyenda es sobre Rómulo y Remo. ¿Recuerdan? En el primer video les enseñé la imagen, ¿no?, de una loba amamantándolos, ya que sus padres los abandonó en un cesto en el río Tigris. Muy bien, mis queridos alumnitos, empezamos entonces. Vemos en la primera diapositiva las fases de historia de Roma. ¿Cuáles fueron esas fases? Roma se divide en tres, tuvo tres sobre su evolución política. Primero la monarquía, en el año 753 a.C., luego viene República, en el año 509 a.C., el Imperio, ¿no?, que es hasta desde el año 27 a.C. y culmina en el año 476 ya después de Cristo. Muy bien, empezamos ahora con la segunda diapositiva. Muy bien, la monarquía romana. Muy bien, la monarquía romana, chicos, va desde los años 753 hasta el año 509 a.C. La monarquía, obviamente, se refiere a que ellos contaban con un rey. Ese rey tenía poderes absolutos. Absolutos. Se encargaba de la justicia, tenía su ejército y un sumo sacerdote. Muy bien, la monarquía tuvo 7 reyes. 4 reyes latinos, empezando con Rómulo, que reinó en el año 753 a.C., y 3 etruscos, con Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C. Ellos, en esta época de la monarquía romana, construyeron puentes, acueductos, templos, cloacas, máximas y murallas. En la parte económica se dedicaron a la agricultura, la ganadería y el comercio. Muy bien, seguimos. La República Romana, su sistema de gobierno que va desde los años 509 hasta el año 27 antes de Cristo. Muy bien, ahí tenemos en la diapositiva, ¿no? Aquí en la República Romana se produjo un conflicto entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran antiguos descendientes de los fundadores de Roma, en cambio los plebeyos era el resto de habitantes llegado más adelante. Los plebeyos reclamaban tener los mismos derechos que los patricios y también querían ellos tener una participación política. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. La República Romana, a partir del siglo III a.C., se crea 3 instituciones las cuales gobernaban la república. Estas 3 instituciones fueron los comicios, los magistrados y el Senado. Muy bien, acá podemos ver un organigrama sobre las instituciones de la República Romana. Nos dice que el Senado constaba de 300 miembros vitalicios. Ellos aprueban su nombramiento el dictador, que era la magistratura de excepción. Muy bien. El Senado estaba influenciado por los magistrados. Habían 2 cónsules que tenían mando del ejército, eran los pretores, que eran de la administración de justicia, los censores, que eran los encargados de realizar el censo y vigilar las costumbres, los ediles curules, los ediles de la plebe y los cuestores de hacienda e impuestos. Muy bien, continuamos. Los magistrados de Roma, los magistrados romanos, eran, por ejemplo, ahí tenemos un cuadrito, los cónsules eran 2 y sus competencias era dirigir el ejército y presidían las sesiones del Senado. Luego tenemos 2 censores, ellos elaboraban las listas del censo de ciudadanos. Luego tenemos
pretores. Al principio era uno, pero después llegaron a ser 16. Ellos presidían los tribunales de justicia. Luego tenemos 4 ediles, dirigían la vida de la ciudad. Y al principio eran 2 cuestores, pero llegaron a ser 40 cuestores. Ellos se ocupaban de las finanzas. Muy bien, el Senado de Roma. Acá podemos ver. Ahora pasamos a la siguiente. La República Romana, ¿no? Y sus conquistas, ¿no? Las conquistas de la República fueron la península itálica, el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental. Muy bien. Luego seguimos en las conquistas de la República. Acá se enfrentaron Roma y Cartago. Roma, entre el año 500 a.C. y el 200 a.C., se había adueñado del sur de Italia, y Cartago en los últimos siglos se había convertido en una importante potencia y dominado siciliano. Muy bien, entre ellos se formó las famosas guerras púnicas. Existieron 3 guerras púnicas. La primera guerra púnica se da en el año 264 a.C. hasta el año 241 a.C. Aquí, en esta guerra, se disputa el control de Sicilia y el mar Adriático. Roma obtiene la victoria y Cartago abandona sus posesiones en esos territorios. Tras la derrota, Cartago inicia la colonización de Hispania. Muy bien, la Segunda Guerra Púnica se da en el año 218 a.C. y dura hasta el año 201 a.C. El general cartaginés Aníbal ataca Roma desde Italia atravesando los Alpes. Escipión el africano derrota a Aníbal en la batalla de Sama y Roma inicia así la conquista de Hispania. La Tercera Guerra Púnica se da entre los años 149 a.C. hasta el año 146 a.C. Aquí Roma ataca Cartago para impedir su resurgimiento y se produce la destrucción de Cartago. Muy bien, Roma se convierte así en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Muy bien. Acá podemos ver un soldado romano, por ejemplo. Este es un soldado de infantería. Miren todo lo que contaba este soldado. Tenía su pilum, que era un tipo de jabalina con punta metálica capaz de atravesar escudos. Luego tenía su espada hispana o gladius, una espada corta, versátil y de fácil manipulación, útil para estocadas y cortes. Luego tenemos aquí su escudo largo, hecho de cuero endurecido y madera para conseguir protección y ligereza. Y acá, en el lado derecho, tiene un puñal o daga para ataques más cercanos. Muy bien. Acá tenemos los intentos de reforma porque se produce una crisis en la República, se producen conflictos sociales. Los hermanos Tiberio y Cayo Graco intentaron solucionar legalmente el problema que enfrentaban los campesinos que habían perdido sus tierras en el año 133 a.C. Tiberio, tribuno de la plebe, propuso una reforma agraria entonces, consistente en repartir el lager publicus entre los campesinos sin tierra y poner un límite a la extensión de los latifundios. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a cortar entonces aquí para darle pase al área de desarrollo personal. Muy bien, mis queridos alumnitos del primer año de educación secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. Ustedes se encuentran en el tema número 3 y la clase número 5 correspondiente al tercer bimestre. Muy bien, ustedes están en el tema percepción, atención y memoria. En el video pasado vimos todo lo referente a la percepción, así que hoy nos toca la atención. Muy bien, empezamos entonces conociendo qué es la atención. La atención es un proceso conductual o una actividad consciente y cognitiva de la concentración selectiva en un aspecto discreto de la información y que inhibe lo que pueda interferir. Orienta los sentidos, los sistemas de respuesta y los esquemas de conocimiento que residen en nuestra memoria. Tradicionalmente se ha considerado a la atención como el filtro de estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo y por tanto es un mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Muy bien, activa y voluntaria. La atención es activa y voluntaria cuando se orienta y se proyecta mediante un acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctico. Se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto, en la motivación interna, lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado. La atención es activa e involuntaria.
porque es la orientada por una percepción. La atención es pasiva, es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo alguno. Muy bien, vamos con la segunda diapositiva. Características de la atención. Vamos a ver las características de la atención. Muy bien, una de las características de la atención es la conciencia. Es una actividad consciente del sujeto que busca un objetivo. También es una característica la concentración. Otra característica es la distribución de la atención. A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al mismo tiempo más de un evento. Por ejemplo, se puede conducir y a la vez se puede escuchar radio. Muy bien, la atención también, otra característica es el oscilamiento. Activa o inhibe los procesos cognitivos dependiendo de las demandas de la situación. Orientación de los sentidos, los sistemas de respuesta y de los esquemas de conocimientos residentes en la memoria. Y otra característica es la intensidad. ¿Por qué? Porque puede sufrir constantes modificaciones en diferentes momentos. Disminuye cuando comemos de forma abundante o en casos de embriaguez alcohólica. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la atención? Sus funciones son ejercer control sobre la capacidad cognitiva. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. Previene la excesiva carga de información. Estructura la actividad y asegura un procesamiento perceptivo adecuado. Factores que determinan la atención. Muy bien, tenemos acá los factores internos y los factores externos. Vamos primero con los factores internos. Los estados emocionales, los intereses personales, curso del pensamiento, estados transitorios orgánicos, como la fatiga mental o la falta de sueño, ciertos fármacos y alimentos, como el café, tabaco o alcohol, condiciones externas, por ejemplo, la estación del año o la temperatura. Muy bien, madurez individual. En la infancia la atención es hábil, no es lábil, es hábil y dispersa. Muy bien, pasamos ahora a los factores externos. Características de los estímulos del medio ambiente. Intensidad del estímulo. Posición, color, movimiento, contraste, novedad y el ruido. Vamos con el siguiente. Memoria. Y aquí nos vamos a quedar porque vamos a terminarlo en la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Muy bien, espero que les haya servido esta clase. Recuerden que se les envía como siempre por medio de nuestro WhatsApp grupal. Y espero que tengan un bonito lunes y nos encontramos nuevamente este viernes. Nos vemos, chicos, cuídense.